y vamos a ver lo que se ha aprobado en el Pleno del Congreso, que ha aprobado esta ley que propone regular los servicios de las empresas de taxis privados a través de aplicaciones móviles con la finalidad de contribuir con la seguridad y los derechos del usuario. Esta iniciativa ha sido aprobada con 82 votos a favor y exonerada de una segunda votación de acuerdo con el dictamen. Los mínimos obligatorios que deben visualizar los usuarios son la identificación del vehículo que va a prestar el servicio de transporte, identificación del conductor, la tarifa por la prestación del servicio, además de la calificación y evaluación del servicio y términos y condiciones a los cuales está sujeto este servicio. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que se va a encargar de que los proveedores de los servicios de Internet bloqueen el acceso a las aplicaciones y páginas web de las empresas que administran la intermediación del servicio privado de transporte por aplicativo. Esto será efectivo para los que no cumplan con los requisitos de seguridad establecidos en la ley vigente, que es lo último que se ha señalado. Y al respecto, precisamente, vamos a ver cómo cambia el tema de las empresas de taxis privados, estos taxis por aplicativos, que es lo que muchos usuarios venimos utilizando y registrando, ¿no? ¿Cuáles son, además, los datos mínimos y obligatorios que deben de visualizar los pasajeros para tener la información necesaria de los conductores? Estamos para hablar de ese tema y para que nos aborde además los cambios que se han venido realizando con Luis Quispecandia, presidente de la ONG Luz Ámbar, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Cintia. Sí, y lo primero, ¿no? Comentar los cambios básicos que se están haciendo, porque claro, esta ley lo que permite es regular, ¿no? El tema de los taxis por aplicativos. Efectivamente, recordemos que tenemos más de 7 años este servicio en el país. Y bueno, es una buena noticia que finalmente haya una norma que regule este servicio. Tenemos inicialmente una ley marco, que es la ley 27181 del año 99, que señala que todos los servicios de transporte deben ser regulados por el Estado. Y aquí había lamentablemente, este servicio durante tantos años no ha sido regulado ni por la municipalidad ni por la ATU cuando pasa en el 2018 a la ATU el transporte de taxi. Ahora, esta ley va a permitir efectivamente de que empiece a prestarse un servicio bajo ciertos parámetros que está señalando esta ley. Hay algunos aspectos, por supuesto, que tendrá que mejorarse en el reglamento, porque tiene que ser... Y los más resaltantes de esto, porque ya lo que se ha venido además mencionando, es que, por ejemplo, las empresas de los taxis privados ya vienen a ser responsables también de los delitos que cometan los conductores, ¿no? Y es lo que paso a resaltar, porque usted sabe que en los noticieros nos llegan muchísimas denuncias, ¿no?, de pasajeros que dicen el conductor resultó que se quedó, olvidé mi maleta y no me la devolvió, ¿no? Olvidé el celular o resultó un conductor que terminó siendo un delincuente. Cierto. Efectivamente, y eso ya prevé la ley que he referido, porque mientras no esté regulado, obviamente había este vacío y la omisión de estas entidades que prestan el servicio porque nadie se hacía responsable. En cambio ahora van a estar acreditados en el Perú y tendrán que hacerse responsables de lo que ocurre en este servicio. Eso me parece muy bien. Era indispensable establecer ello. Lo que creo que también sí es necesario que el reglamento esclarezca, porque está excluyendo a la ATU si debe o no estar competente. Se está creando la dirección, el Secretaría del Gobierno de Transferencia Digital. Va a estar a cargo de ellos. Está muy bien porque ellos es a nivel nacional. El sistema aplicativo no solamente está en Lima, está en todo el Perú. Exacto. Entonces tiene que ser una entidad superior a la ATU, porque la ATU solamente es de Lima. Exacto. Lima. Pero sí, como el servicio es de transporte de taxi en los municipios, y no hay un reglamento aún que regule, creo que de todos modos tendrá que involucrarse a estas entidades que están a su cargo los taxis en alguna medida. Pero evidentemente la responsabilidad mayor recae en esta entidad del Ministerio de Transportes. Y es decir, para que el televidente lo tenga claro, ya con esta ley no pueden haber estas empresas por aplicativos que, por ejemplo, no tienen sede. Que el usuario no tiene a dónde ir a reclamar, no tiene un número para llamar, luego que el conductor desaparece. Totalmente de acuerdo. Es lo importante de esta ley, que tanto se ha esperado. Realmente una cuestión de que el Congreso ha recibido números innumerables de proyectos de ley. Nosotros mismos presentamos también un proyecto de ley a la Comisión de Transporte, pero finalmente se ha logrado, que esto me parece muy bien. De modo que hay que saludar, dentro de todas las cosas malas que se ven en el Congreso, tenemos una ley que es favorable.
¿Y qué pasa si sí se registra esta situación? ¿Qué sucede con la empresa de taxi por aplicativo? Eso es Si lo el que tiene- conductor dice, ¿saben qué? Identificado y no hay una sede donde reclamar. Eso es lo que tiene que regular. O sea, el Estado se está comprometiendo mediante esta ley a regular y a identificar no solamente al conductor, sino a la empresa. Y además no están dicho qué sanciones va a haber. Se dice que va a retirarse del espectro, pero no está dicho aún. Está dicho solamente que la entidad que está señalando el Ministerio de Transportes va a estar a cargo de ello y eso tiene que precisarse en el reglamento. Ajá, todavía falta entonces esas Sí, precisiones de de hecho. cómo se va a regular, Así es. cómo se va a proceder, porque se mencionaba algo de bloquear también de los aplicativos Claro. a la empresa cuyos conductores incurran en delito. Claro, eso es lo que está señalando y eso es lo favorable. Porque mientras no haya una medida, digamos, que regule, que establezca responsabilidad, obviamente no había. Lo que también está dicho es el seguro. Ya. Lo que no está diciendo, por ejemplo, qué tipo de seguro, solamente el SOAT. Y si el SOAT, recordemos que en nuestro país el SOAT, hay SOAT para transporte y el SOAT privado. Estos vehículos generalmente, la gran mayoría son vehículos privados, Bien. no son taxis propiamente con autorización de la ATU. Entonces, al prestar ahora ya este servicio, está señalando que van a tener SOAT. Por tanto, tendrá que ser un SOAT de taxi, Ya. ¿no? Porque Es el servicio que brinda. es el servicio que brindan, ¿no? Y bueno, la diferencia es el costo, porque si fuese en la actualidad, por ejemplo, mucho se comenta eso, si en la actualidad es un servicio de estos aplicativos, participa en un accidente de tránsito y hay lesionados, el SOAT va a atender. El SOAT atiende sin preguntar. El conductor puede estar embriagado, sin licencia, puede haber cruzado la luz roja, lo que fuere, atiende. La diferencia está en que el seguro repite, es decir, le cobra al dueño del vehículo lo que ha gastado. En este caso, si van a tener ya un seguro de taxi, pues no habría ese inconveniente, ¿no? ¿En cuánto tiempo ya debería salir el reglamento? En para 90 tener un días, dice la panorama ley, claro? en 90 días, de modo que habría que esperar estos 90 días. Me imagino que habrá aportes todavía. Recordemos que esta ley debe pasar por el Ejecutivo Así para es. su promulgación. El Ejecutivo podría observar y estaría muy bien que puntualice algunas observaciones y de tal forma que se promulgue conforme debe ser, no por insistencia, porque la insistencia es un capricho del Congreso, ¿no? Sino haya entre las autoridades una comunicación fluida y que salga una ley como debe ser sin oposición de nadie. ¿Alguna observación que agregar a esta ley? Yo creo que habría que... está señalando que estas empresas son administradoras intermediarias de transporte especial. Así los llama esta ley. Entonces, lo que creo que es importante considerar si esa responsabilidad de administradoras está bien o tal vez son proveedores de servicio. Entonces, habría que discutir esos dos términos. ¿Cuál es el más apropiado? ¿Están proveyendo un servicio o están administrando un servicio? De tal forma que recaiga responsabilidad en ellos, responsabilidad civil y penal, como está señalando la ley. Ahora, también se detalla aquí, por ejemplo, los datos que deben tener los aplicativos, ¿no? Como identificación del vehículo, que sí lo brindan ahora, ¿no? Sí. Del conductor también, la tarifa por la prestación del servicio, ¿no? La calificación y evaluación, que sí se cumple en algunos aplicativos, Claro. no en todos, ¿no? Y los términos sin conducciones, la ruta, que también es lo importante, ¿no? Sí. Muchas veces Eso para sí que se el puede usuario visualizar. pueda detectarlo. Y también ahora ponen el mecanismo de alerta en caso de emergencia que pusiera de peligro al pasajero. También, y también se ha omitido, por ejemplo, los antecedentes penales. Ajá. No está dicho. Y sería interesante incorporar, porque precisamente de ahí proviene, ¿no? El peligro que tienen los usuarios de que estén frente a un conductor que tiene antecedentes, sea por robo, secuestro. Inclusive se ha dado denuncias de acoso sexual, ¿no? Exacto. O sea, de modo que para evitar eso es mejor que los que estén interesados en prestar servicio, pues por lo menos cumplan con estas exigencias, es lo más mínimo que se puede esperar. Y una vez que salga el reglamento, que ya tienen como máximo, ¿no? Estos 3 meses, una vez que sale, ya deberían de inmediato las empresas por aplicativo cumplir con estos requerimientos del tema, por ejemplo, básico de la sede que tengan a donde el usuario pueda Así llegar es, así a es, presentar una así queja. Así es, de lo contrario tendrían que retirarlos los del espectro, no podrían entrar a ese sistema aplicativo. Y la supervisión está a cargo del MTC, de acuerdo a lo planteado. Eso es lo que falta, por ejemplo. Por eso decía yo, si debe permanecer o no, creo que deberían de compartir la autoridad con la autoridad directamente responsable de la ATU, en este caso en Lima, la ATU, y en el resto del país, las municipalidades provinciales. No se ha dicho qué tipo de infracciones, porque tiene que haber alguna infracción. La omisión de lo que estamos señalando ya es una infracción, son infracciones administrativas.
las sanciones penales o civiles van a venir cuando haya colisiones, cuando haya accidentes o cuando haya delitos propiamente que deben ser denunciados ante la Fiscalía, ¿no? Y el órgano jurisdiccional. Bien, muchísimas gracias como siempre, señor Luis Quispe-Candia, por la información. Este Gracias, experto en transportes, porque sí, es una ley además que se pedía muchísimo por los usuarios y esperemos que ya sea publicada por el Ejecutivo para que también el tema del reglamento pueda salir a la mayor brevedad, porque es de gran preocupación para muchísimos usuarios que no tengan, por ejemplo, la referencia de dónde queda una sede física de la empresa de taxi que están contratando. Gracias por estar con nosotros. Gracias también por la invitación. Bien, nos tenemos que ir a una pausa pequeña. Regresamos en breve con más.